Saludos con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quienes nos ven y nos escuchan por este canal Testimonios de Sanación, hoy venimos nuevamente a traerte la palabra de Dios, el Evangelio, a tus oídos. Y hoy reflexionamos acerca de Lucas en su capítulo 11, del versículo del 1 al 4. Y fíjense que hoy ese Evangelio nos trae la oración por excelencia que tenemos nosotros los católicos cristianos. Es la oración del Padre Nuestro, en su traducción Pater Noster, Padre Nuestro. Y fíjense ustedes que es una oración que cotidianamente nosotros solemos escuchar, también solemos enseñar los catequistas, los padres de familia en el hogar, los padres de familia en la casa, a sus hijos. Y es una oración que desde mucho antes, desde la época de Jesús, fíjense cómo dice hoy esta lectura de Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le hizo una petición al Señor. Y este es el sentido que nosotros como cristianos a veces perdemos. El sentido de la oración, el sentido de encontrarnos con Dios, el sentido de estar allí a los pies del Señor, como lo reflejaba el Evangelio de ayer. Estas mujeres, una al servicio y otra en contemplación, en oración. Y hoy escuchamos cómo uno de los discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. La pregunta del día es: ¿tú le pides al Señor que te enseñe a orar? ¿Tú le pides al Señor que te dé esa capacidad, que te dé esa voluntad de cumplir sus mandamientos, sus mandatos? ¿Qué es lo que tú le pides al Señor? ¿Y cómo tú le pides al Señor? ¿Y de qué manera tú le pides al Señor? Porque fíjense que aquí no dice: el discípulo le pidió al Señor un carro, le pidió una moto, le pidió una bicicleta, le pidió trabajo, le pidió una mujer, le pidió un esposo, le pidió unos hijos, le pidió un cambio de un político, de un gobierno, de un sistema. No. El discípulo, dice la palabra, le pidió que lo enseñara a orar. Y ustedes saben muy bien que orar es encontrarnos con Dios. Orar, la palabra orar, es tener un diálogo con Dios personal, un diálogo íntimo con Dios. Es estar allí a los pies del Maestro. Es abandonarnos en Dios. Y cuando nosotros vamos a la Eucaristía, lo primero que hacemos es saludar al vecino, saludar al que vemos por allí cerca, saludamos al que nos encontremos. Y luego vamos y nos arrodillamos ante el Santísimo, y a veces ni nos arrodillamos, no hacemos la genuflexión, sino que entramos como si estuviésemos entrando a nuestra casa. Y eso no es la manera de proceder de un cristiano cuando va madurando en su fe. No, porque si yo llego a una casa, pues lo primero que yo tengo que hacer es tocar. Toco la puerta. Y si me abren, pues bueno, saludo al dueño de la casa, al que me abra la puerta, y luego si me dice entre, pues uno pasa. Si le dicen siéntese, pues uno se sienta. Pero fíjense cómo nosotros llegamos a las iglesias y lo primero que hacemos es hablar y hablar y hablar con el que está al lado, y al otro hermano a veces está haciendo el Santo Rosario y a veces tenemos el celular en la mano. Y lo primero que tenemos que hacer, hermanos, cuando llegamos a una iglesia católica, es saludar al dueño de ese lugar, al dueño de la casa, al dueño de nosotros, al dueño de la vida. Ese es Jesús. Y por eso tenemos que arrodillarnos allí donde están los reclinatorios y no en el suelo, en el piso. Eso es señal de que nosotros reconocemos a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor.
que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y ahí tenemos cristianos dentro de nuestra iglesia, tenemos cristianos católicos que no se arrodillan. Dicen que les da pena, que les da vergüenza con el que está a su lado. No, eso está mal. Tenemos que hacer genuflexión, tenemos que arrodillarnos, reconocer que hay un Dios superior, que hay un Dios eterno, que hay un Dios soberano. Y por eso fíjense que el discípulo dice, Señor, enséñanos a orar. Es decir, el discípulo vio que el Señor se alejó, pero reconoció que el Señor estaba orando. Reconoció que el Señor estaba allí teniendo un diálogo íntimo con el Padre. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta, tener una oración con Dios, conectarnos con Él. Cuando una persona te llama a tu celular, cuando una persona te llama a tu teléfono, ¿qué es lo que hacemos? Contestamos la llamada y entramos en una conexión, entramos en un diálogo. Y el Señor necesita que nosotros le llamemos. No es que vamos a marcar 00800 Jesucristo, no, sino necesitamos estar con Él. Necesitamos contemplarlo a Él. Necesitamos orar con Él, necesitamos hablar con Él. Padre, yo tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta angustia, tengo este estrés. Y lo que más nosotros hacemos es llenarnos más de bullas, de ruido. No, sino que tenemos que buscar al Señor, como por ejemplo como Elías. Elías encontró al Señor en esa brisa suave. Encontrar al Señor como Él mismo lo hacía con su Padre, en el alejamiento, en el desierto. Y por eso la iglesia a veces nos ofrece retiros espirituales para que nos podamos encontrar con Él, en el silencio. A veces unos retiros que hacen bullas y bullas y bullas y gritan y saltan y colocan música a todo dar. No, porque hay que darle momentos silenciosos al Señor. Hay que darle momentos especiales. Y por eso este discípulo le pide al Señor que lo enseñe a orar, porque él quería orar como su maestro, él quería aprender. Y fíjense que es una oración que nosotros tenemos hace mucho, desde que Jesús la enseñó. Y a veces en las escuelas, los profesores antiguamente la enseñaban y ahora no. Ahora eso lo quitaron. Por ejemplo, en mi país, Venezuela, eso por una norma, por un decreto, ya ustedes saben de quién, del bigotudo, la mandó a quitar. Y que eso estaba prohibido, que eso hacía daño para los niños en el cerebro, que eso no era así. ¿Y cómo es posible que una persona diga que una oración, la misma oración que la única que el mismo Jesucristo nos dejó a nosotros, digan que no se puede hacer antes de comenzar una clase, antes de comenzar un trabajo? Entonces fíjense que nosotros tenemos que pedir como este discípulo, Señor, enséñanos a orar. Y fíjense la respuesta del Señor. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Fíjense ustedes, el mismo Jesús, Padre, santificado sea tu nombre. El mismo Jesús reconoce la presencia que hay un Dios Padre, creador de todas las cosas. Si Él lo enseña es porque Él lo practicaba. Él oraba con su Padre. ¿Cuántos de nosotros practicamos la oración? ¿Cuántos de nosotros sabemos rezar el Padre Nuestro? A veces decimos, sí, vamos a un velorio, vamos a rezar. Y uno llega al velorio y algunos están charlando, algunos están echando cuento, tomando café, comiendo chicle, comiendo chimó. Y lo menos que hacen es orar, lo menos que hacen es rezar. Y dos, tres abuelitas, dos, tres cuchitas por allá, tres viejitas rezando y eso ya ni se les entiende. Y las demás personas afuera echando cuento y riéndose y riéndose y riéndose. ¿Por qué? Porque no sabemos ni respetar. No sabemos que esta oración del Padre Nuestro es la oración por excelencia que nosotros tenemos al Señor. Esta oración tiene 7 peticiones. Son oraciones para ponernos en la presencia de Dios desde nuestro corazón. Son 7 peticiones que recibimos de bendiciones. Fíjense que las 3 primeras son para dar gloria al Padre. Son los deseos de un hijo que ama a su padre sobre todas las cosas. Y las otras 4 son que pedimos ayuda para nosotros. Son las que pedimos ayuda para que el Señor derrame gracias abundantes sobre cada uno de nosotros. Fíjense, santificado sea tu nombre. Con esto nosotros decimos que Dios sea alabado, sea santificado en cada nación, en cada hombre. Y depende de nuestra vida, de nuestra oración, que su nombre sea santificado o no. Depende de lo que nosotros hagamos, de la manera con que nosotros oremos. Pedimos que sea santificado por nosotros, que estamos ante Él.
Pedimos a ese Dios de amor, de misericordia, y expresamos nuestro deseo que ese nombre del Señor de Dios sea pronunciado por todos los hombres. Y es un compromiso que tenemos desde bautizado. Y seguimos, venga a nosotros tu reino. Al hablar del reino de Dios, cada uno de nosotros estamos haciendo memoria, nos estamos refiriendo, nos estamos acordando a la presencia de Dios en cada momento, en cada día, a tener a Cristo para cada uno de nosotros, a darlo a los demás. Y así vamos construyendo el reino de Cristo. Y así nosotros sabemos que hay un reino y el rey es el mismo Jesús. Que Cristo pueda venir sobre cada uno de nosotros. Y que en el fin del mundo, cuando llegue la resurrección de los muertos y el juicio final, Cristo volverá a venir a la tierra. Pero esta vez va a venir como nuestro rey. Y si Él es nuestro rey, pues nosotros tenemos que rendirnos a Él en oración, como lo hicieron nuestros discípulos, estos apóstoles. Pero a veces dudamos de esa presencia de Dios. No, querido hermano, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y fíjense que nosotros, ¿qué es lo que más comúnmente realizamos? Nuestra propia voluntad. Nosotros no cumplimos, nosotros no hacemos. Nosotros todas las cosas es a nuestro antojo, es a nuestra voluntad, no a la voluntad de Dios. Le pedimos que nuestra voluntad sea que nuestra voluntad sea propia, a veces a Dios, cuando nuestra voluntad tiene que unirse a la de Él. Cuando nuestra voluntad es la que nosotros cada día proclamamos, cada día al hacer esta oración del Padre Nuestro pedimos que se haga la de Él, no la nuestra. ¿Y cuántos de nosotros realizamos en nuestra propia voluntad? No, querido hermano, por ahí no. Y cada día vamos creciendo en virtudes, cada día vamos creciendo en santidad, pero tenemos que dejarnos moldear, tenemos que ir allá al lugar sagrado, a encontrarnos con el dueño de nuestra vida. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, danos, Señor, ese pan que necesitamos. Fíjense aquí en Venezuela, cuántos venezolanos no piden y piden y piden. O pedimos, mejor dicho, pedimos y pedimos y pedimos. Pero cuánto llegamos a darle gracias a Dios por lo poquito que nos da, por los frijolitos que nos da, por las piritas que nos da, por el suerito que nos da, por la yuquita que nos da, por la harina para hacer las arepitas que nos da. Llegamos y pedimos y pedimos y pedimos, pero cuánto somos agradecidos. Y fíjense que al decir danos, nos estamos dirigiendo a nuestro Padre con toda la confianza con la que se dirige un hijo a un padre. Al decir nuestro pan, estamos haciendo memoria o nos estamos refiriendo al pan de comida para satisfacer nuestras necesidades materiales. Pero cuánto pedimos a Dios que nos dé santidad. Señor, danos santidad. Señor, danos la capacidad de convertirnos, de arrepentirnos de corazón para hacer tu santa voluntad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces, como el mismo Jesús nos está enseñando, de perdonar a aquel hermano que nos ha agredido, que nos ha insultado, que nos ha faltado el respeto? Fíjense cuántas personas tienen esa humildad, esa sencillez de perdonar, como el mismo Jesús lo hizo en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El mismo Papa San Juan Pablo II, cuando le metieron los tiros que iba en el papamóvil, ¿qué hizo él? Perdonó al hombre que le había disparado, fue a la cárcel y lo visitó. Es humildad, es sencillez, es santidad, es encuentro con Dios. Nosotros los hombres pecadores, todos, nos alejamos de Dios, pero necesitamos de Él. Necesitamos pedirle perdón cuando ofendemos. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame, dame esa gracia, dame esa fuerza para yo pedir perdón, para que tu amor siempre permanezca en mí, para estar limpio, para estar puro de corazón. Así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, nos critican, nos difaman por ser católicos, por estar dentro de la iglesia. Pero no importa, porque estamos con el dueño de nuestra vida, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, qué oración tan hermosa hoy nos deja el Señor. Y que no se te olvide todos los días, reza el Padre Nuestro, haz el Padre Nuestro. Si te levantas en la mañana, haz un Padre Nuestro. Y un Ave María también. Oramos a María y oramos al Hijo, pero que hoy esta oración del Padre Nuestro pueda en cada uno de nosotros calar,
para que el Señor nos libre de toda tentación, como dice, no nos deje caer en la tentación, para que nos libre de todo mal. Y así cada uno de nosotros nos vamos a sentir fuertes, nos vamos a sentir llenos de esa palabra, de esa misericordia que viene de Dios. Seguimos orando por todos los enfermos, seguimos orando por las señoras Rosario Segura, por la señora Elvira, por la familia del señor Rubén, seguimos orando por la familia de la señora Petrona, seguimos orando por la familia del señor Manuel, seguimos orando por la salud del señor Juan, para que el Señor restablezca la salud corporal y espiritual de todos los enfermos. Oremos a Dios para que Él sea poderoso, para que Él venga sobre cada uno de nosotros. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibe la bendición que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.